biólogo y un físico, y en una de sus páginas me encontré una analogía que me pareció bastante exacta. Esta analogía dice algo más o menos como así: la complejidad es como la pornografía, difícil de definir pero fácil de identificar, ¿cierto? Y es que es verdad, uno muchas veces puede ver un proceso, un objeto que inmediatamente reconoce que es complejo, y uno no necesariamente tiene que saber lo que es complejo, pero sí lo puede identificar. Por ejemplo, un mecanismo de un reloj o la fachada de una iglesia barroca o una iglesia gótica. En esa cantidad de detalles que están hilados unos con otros, uno puede ver que ahí hay complejidad, ¿cierto? Y la naturaleza no es ajena a estas cosas. La naturaleza es compleja, y un reflejo de esa complejidad es precisamente la manera como se están o cómo se organizan las interacciones entre las especies. Todos sabemos que las especies no viven aisladas unas de otras, ¿cierto? Todas en algún momento de su vida o a través de toda su vida interactúan con otras especies y además interactúan con el medio ambiente que las rodea. Pero esas interacciones distan mucho de ser uno a uno. Es decir, por ejemplo, con la imagen que les traigo aquí, dista mucho de ser parecido a la interacción entre la tucaneta y el yarumo. No, realmente la tucaneta está interactuando con muchas otras especies y seguramente el yarumo también. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso junto, lo que vamos a tener es una imagen muy parecida a la que tenemos del lado izquierdo, donde se ve como una telaraña, como una red. A eso es a lo que le llamamos una red de interacción. Particularmente, las interacciones de frugivoría, es decir, animales que se alimentan de frutos, tienen una enorme relevancia para el mantenimiento y el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque es una relación en algunas ocasiones mutualista. Eso quiere decir que tanto el animal como la planta se ven beneficiados, pero también puede ser antagonista, donde uno de ellos tal vez se vea perjudicado. Entonces todo eso junto va a tener repercusiones en el funcionamiento del ecosistema como tal. ¿Y cómo? Por el lado de las plantas, estas interacciones repercuten en su reproducción. Eso es básico. Por un lado, los animales pueden dispersar sus semillas, es decir, pueden llevar las semillas hasta un sitio donde sea favorable para que esa semilla germine y finalmente se logre establecer una plántula, crecer y volver a reproducirse. Pero también puede haber depredación, es decir, hay algunos animales que en el proceso de consumir el fruto simplemente dañan la semilla y la dejan inviable. Entonces repercute tanto de manera favorable como de manera desfavorable. Y por el lado de los animales, pues indudablemente la frugivoría lo que le ofrece es alimentación, y la alimentación se relaciona directamente con la supervivencia de los animales. Entonces, ya sea por dispersión, depredación o alimentación de los animales, todos estos procesos finalmente repercuten en cómo están funcionando los ecosistemas y cómo las especies se están distribuyendo en el espacio. Por eso, las relaciones de frugivoría son tan importantes en los ecosistemas. Entonces, las interacciones de frugivoría también se organizan de manera de red, ¿cierto? Hay muchas especies interactuando con muchas especies. Al observar este gráfico, uno realmente no podría decir muchas cosas. Eso se ve ahí como una maraña, como una telaraña de cosas, pero si miramos con más detenimiento y utilizamos las herramientas adecuadas, vamos a observar que emergen algunos patrones estructurales y algunos patrones funcionales que nos van a ayudar a entender mucho mejor cómo es que funcionan estas cosas en los ecosistemas. Okay. Bueno, entonces esa herramienta para poder, digamos, entender esta maraña que vimos ahí son las redes complejas de interacción. Esto es una herramienta que no es exclusiva de las ciencias biológicas ni las ciencias ecológicas, sino que tiene aplicación en muchas otras ciencias. Es más, viene desde la matemática con la teoría de grafos, desde la física, y ha sido muy utilizada en estudios de informática y incluso en ciencias sociales, pero pues también la podemos utilizar en estudios ecológicos. ¿Y qué es una red de interacción? Básicamente es la representación gráfica de las interacciones entre las especies, la cual nos permite identificar y, lo más importante, cuantificar los patrones. Entonces, acá les traigo un ejemplo
de lo que sería o cómo se vería una red de interacción. Esta no es una red de interacción ecológica, es simplemente un ejemplo donde tenemos todos los personajes de los cómics de Marvel, y vemos que están unidos por líneas que lo que me representan es que dos personajes están presentes en una sola tira cómica. Entonces lo que vemos es que se presentan algunos patrones. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda vemos varios círculos rojos. Esos son los X-Men. Como los X-Men aparecen todos juntos en las mismas tiras cómicas, por eso se organizan en ese lado. En la mitad tenemos un círculo muy grande que representa al Capitán América. El Capitán América, digamos, es el personaje que aparece en la mayoría de las tiras cómicas. Por eso está representado con un círculo más grande y digamos que denota que es el más importante al momento de mantener esa red unida. Entonces, algo más o menos así es lo que hacemos con las interacciones entre plantas y animales, pero utilizando ya no personajes de tiras cómicas, sino especies y relaciones entre las especies. Entonces, ¿qué es lo que medimos y cómo lo medimos? Esto es una de las cosas que más me gustan porque rescata mucho de la historia natural. Eso de salir a observar y ver la naturaleza tal y como es lo que es el insumo básico que nosotros utilizamos para construir estas cosas. Entonces lo que hacemos es, a través de, obviamente, de un muestreo sistemático, salir al campo y simplemente observar qué planta está alimentando a qué especie de ave, o dicho de otra manera, de qué plantas se están alimentando las especies de aves que tenemos en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Y bueno, luego de obtener la información de esas interacciones, entonces podemos ordenar las interacciones, ordenar esas bases de datos y obtener algunos patrones estructurales que podemos mirar a través de estas herramientas. Entonces, el primer patrón es que las interacciones son asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una especie depende mucho de otra, es decir, por ejemplo, esta ave se alimenta mucho de esta especie de planta, al revés no sucede lo mismo. Las semillas de esa especie de planta no necesitan tanto de esa ave para dispersarse, puede utilizar otras especies de aves. Eso quiere decir que las relaciones son asimétricas. Son poco frecuentes las relaciones en donde las dos especies dependen mucho una de la otra. El otro patrón que emerge es lo que llamamos el anidamiento. Esto simplemente es una manera de ordenar a las especies de acuerdo a sus niveles de generalización. ¿Esto qué quiere decir? Una especie generalista es una especie, por ejemplo, en el caso de las aves, que se alimenta de muchas especies de plantas. Y en el caso de las plantas, una planta que dispersa sus semillas a través de muchas especies de aves. Y una especie especialista es la que utiliza una o muy pocas especies para interactuar, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, una especie de ave que solo se alimenta de una o dos especies de plantas. Entonces, si ordenamos nuestras interacciones, nuestras observaciones en una tabla, donde en la columna ponemos a las plantas y en las filas ponemos a los animales, en una red anidada, las especies generalistas, las que utilizan a muchos compañeros de interacción, se van a ordenar en la esquina superior derecha, en la parte que está resaltada. Ahí van a estar los generalistas. En esta otra parte van a estar los generalistas, que se alimentan de muchas especies de plantas, interactuando también con los especialistas. O sea, que los generalistas interactúan con los generalistas y con especialistas. Y finalmente tenemos una zona que en este caso no tendríamos interacciones, que correspondería a los especialistas. Es decir, hay muy pocas especies de especialistas que interactúan solo con especialistas. Ahorita les voy a decir por qué. Y el otro, digamos, patrón que emerge es un patrón que se llama de modularidad. En este patrón, las especies se agrupan en pequeños grupos o módulos de especies que interactúan mucho más entre ellas mismas que con especies de otros módulos. Es decir, se van formando como pequeños grupos, como vimos en la red de interacción de Marvel, que veíamos los X-Men por allá, los de Spider-Man por acá. Igual pasa en estas redes. Podemos, por ejemplo, ver especies de plantas que interactúan con mamíferos grandes, con aves pequeñas, con aves más grandes, y se organizan de manera, digamos, separada. Bueno,
Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene para la biodiversidad y para la conservación y mantenimiento de las especies que las interacciones se organicen de esta manera? Pues bueno, primero, la asimetría. Como les había dicho, es poco probable que dos especies dependan mucho entre sí, una de la otra, ¿cierto? Entonces, si alguna especie se extingue o alguna especie desaparece del ecosistema, es poco probable que sea una especie que depende mucho de otra. Entonces, su pérdida no va a ocasionar que ese efecto se distribuya hacia otras especies, porque es menos probable que eso suceda. En el caso del anidamiento, lo que se ha observado es que cuanto más parecida sea la organización de las especies a ese patrón que les expliqué antes, mayor cantidad de especies hay en un sitio determinado. Entonces, con redes reales, en muchas partes del mundo se ha cuantificado y se ha visto que cuanto más anidamiento, mayor biodiversidad hay en un sitio, ¿cierto? Entonces, en este caso, el patrón está relacionado más con la coexistencia de las especies. Muchas especies pueden coexistir en un mismo lugar si las interacciones están ordenadas de esta manera. Y en el caso de la modularidad, es un mecanismo de persistencia, ya que si una especie que está dentro de un módulo desaparece, sus efectos se van a quedar dentro de ese módulo. En el peor de los casos, repercutiría solamente en las especies de su módulo, pero como solamente está ahí, ese tipo de organización impide que su efecto se vea distribuido a través de toda la red y de esa manera se garantiza de que al menos parte de la red mantenga su estabilidad. Bueno, entonces, en resumen de estos patrones estructurales, lo que vemos es que este tipo de organización está estrechamente relacionado con la robustez de los sistemas ante la pérdida de especies y con la coexistencia y el mantenimiento de la biodiversidad. Pero digamos que eso es desde el punto de vista estructural, simplemente de cómo están organizadas las especies. Ahora vamos a mirar un poco más allá, es el funcionamiento, cuál es el papel que esas especies están desempeñando en el ecosistema. Aparte de permanecer unidas y de mantener relaciones con otras especies, ellas desempeñan un papel específico. Entonces, en esta imagen les traigo diferentes especies de aves que nos resaltan que las especies son efectivamente distintas. ¿Distintas por qué? Porque tienen diferentes formas, diferente tamaño, diferentes formas de pico, incluso diferentes hábitos. Habrán unas que son más hábiles para desplazarse en áreas abiertas, mientras que otras son mejores moviéndose en el sotobosque. Entonces, todas esas diferencias que tienen las especies hacen que efectivamente cumplan funciones diferentes en el ecosistema. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que está marcada con la A, vemos que las especies más grandes de aves logran remover una mayor cantidad de frutos. O sea, cuanto más grande sea la especie, más frutos consume. Y eso puede ser bueno para las especies de plantas, porque hay mayor probabilidad de que remuevan sus semillas y las lleven a un lugar donde puedan germinar. Pero si miramos el gráfico que está marcado con la B, las especies de plantas que tienen frutos muy grandes, cuanto más grande sea el fruto, menor es la probabilidad de que ese fruto pueda ser movido o consumido, ¿cierto? Entonces, aunque las especies grandes de aves pueden remover muchos frutos, eso, limita también a las especies de plantas a que remuevan sus frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de especies de aves son especies muy pequeñas o más o menos pequeñas. Entonces, las especies de plantas con frutos grandes tendrían problemas si las especies grandes de aves se vieran afectadas por algún motivo. Ahorita vamos a ver algo así. Bueno, entonces, para que una interacción entre dos especies se pueda dar, tienen que existir unos rasgos o unas características en las especies particulares, ¿cierto? Entonces, como vimos, una especie de planta con un fruto muy grande necesitaría una especie de ave con un pico grande para poder interactuar. Entonces, esos rasgos, eso es lo que le llamamos rasgos de ajuste, que permiten que las interacciones se puedan dar entre las especies. Lo que tenemos en este lado. En el lado izquierdo, no solamente entonces los rasgos me definen que se pueda dar una interacción, sino también que esa interacción sea efectiva o que sea buena para la especie de planta. ¿Y eso de qué depende? Primero, de la cantidad de semillas que una especie de ave pueda dispersar. Hay animales que pueden consumir muchísimos frutos y dispersar sus semillas, pero
hay otro aspecto y es la calidad, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento que esas especies de aves, por sus características, le dan a los frutos? Entonces ahí estaría entrando el factor de la calidad. Por ejemplo, una especie de guacamaya es una especie grande que puede llegar a consumir muchos frutos, pero el tratamiento que las guacamayas le dan a los frutos puede destruir la semilla, ¿cierto? Porque tienen un pico bastante fuerte que logra incluso romper las protecciones que tiene un fruto y dañar la semilla. Entonces, aunque consuma muchos frutos, ese sería un dispersor de baja calidad, porque muy pocas semillas lograrían sobrevivir a ese trato que la guacamaya le da al fruto. Entonces, esos aspectos de calidad y cantidad también dependen de las características específicas que tenga la especie de ave como tal. Ahora, si vamos a unir esa parte de patrones estructurales con esto que les acabo de decir de los patrones funcionales, entonces tenemos una herramienta muy poderosa para empezar a evaluar las presiones o qué pasaría con los sistemas cuando están sometidos a alguna presión, por ejemplo, presiones antrópicas. Entonces, en el primer recuadro tenemos lo que le decimos rasgos de respuesta. Esto quiere decir que las especies también tienen unas características que les permiten o no estar en un lugar determinado. Por ejemplo, si un bosque continuo, muy bien conservado, sufre grandes tasas de deforestación y se convierte en pequeños fragmentos de bosque, habrá muchas especies que por sus características ya no puedan estar ahí, ¿cierto? Entonces, antes habían, por decir algo, habían paujiles, habían, no sé, muchos tucanes, pero después de la deforestación ya ellos no son capaces de vivir en fragmentos muy pequeños. Entonces, el hecho de que sean especies grandes ya les pone un filtro. Luego de la perturbación, esas especies grandes seguramente ya no van a poder estar ahí. Luego pasamos al segundo, digamos, filtro, que son los rasgos estructurales, que son los que les había dicho permiten que una interacción se dé. Entonces, si perdimos a las especies grandes, entonces es poco probable que hayan especies, que sigan habiendo especies para que interactúen con las especies de frutos grandes, por ejemplo. Y si quedaron algunas, bueno, entonces digamos que la red de interacción se puede construir de esa manera. Y finalmente, entonces pasamos a los rasgos de función, luego de que sí se dio la interacción, de que se superó el filtro de respuesta, luego el de la estructura, llegamos al de la función. ¿Quién se consume los frutos de esas especies? ¿Son especies que logran dispersar sus semillas o son especies que más bien depredan a la semilla, ¿cierto? Entonces, si miramos en qué punto de toda esta cadena es que se está dando la perturbación antrópica, por ejemplo, entonces podríamos decir o predecir de alguna manera cuáles serían las consecuencias de la pérdida de ciertas especies. Bueno, entonces ahora vamos al papel específico de cada especie dentro de estos patrones estructurales y funcionales para empezar a evaluar algunas cosas. Entonces, sabemos que no todas las especies interactúan igual, o sea, hay diferencias en la manera y en la cantidad de interacciones que tiene una especie. Como no todas son iguales, entonces uno supondría que no todas cumplen el mismo papel dentro de estos patrones estructurales y funcionales. Entonces, para que esto quede un poco más claro, se los vamos a explicar con un par de ejemplos, un par de trabajos que hemos venido desarrollando, donde evaluamos precisamente estas cosas. Entonces, el primer ejemplo lo desarrollamos en un área urbana, precisamente o exactamente acá en la ciudad de Medellín. Y lo que buscamos es evaluar el papel específico de las plantas exóticas en el mantenimiento de las aves frugívoras en un ambiente urbano. Como todos sabemos, las ciudades modifican los ecosistemas naturales, desde el uso de los suelos, el clima también se puede ver, digamos, afectado, el aire, por ejemplo en Medellín, que hemos tenido bastantes dificultades con eso, las aguas, digamos, la demanda de agua y la demanda de servicios sanitarios, pues también es, digamos, un problema que se presenta en las ciudades, pero más allá de esos aspectos abióticos, también la parte biótica se puede ver bastante afectada, específicamente la diversidad de especies y los procesos ecológicos que esas especies están desempeñando. Entonces, nuestro sistema de estudio, o el lugar donde realizamos nuestro estudio, fue
el campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia, acá en la sede de Medellín. En esta fotografía aérea vemos en el círculo, en el semicírculo rojo, vemos dónde está ubicada la universidad. Si vemos, está en medio de una, digamos, de un manchón verde que está en medio de una matriz de ciudad. Entonces, digamos, es una zona bastante particular. Ahí está el Cerro del Volador, está la Universidad de Antioquia, está el Jardín Botánico, está el Parque Norte, y en medio de todo eso está la Universidad Nacional. Entonces, en cuanto a la riqueza de especies, dentro del campus tenemos más o menos 305 especies entre árboles y palmas, y muy importante, el 49% de estas especies son exóticas, es decir, que no son originarias de esta región. Incluso hay especies de otros continentes. Y desde el punto de vista de las aves, tenemos más o menos 94 especies, de las cuales el 7% está por fuera de su rango original de distribución. Principalmente este 7% está representado por algunas citácidas, algunos loros, guacamayos y pericos, que originalmente no se distribuían acá en la región, pero que han logrado establecerse. Entonces, nuestras observaciones, o lo que veíamos, es que existen muchas plantas exóticas que se están relacionando con las aves nativas, ¿cierto? Se están generando nuevos tipos de interacciones que tal vez antes de que estuvieran esas plantas exóticas no existían. Entonces tenemos muchas exóticas interactuando con aves que principalmente son generalistas. ¿Por qué? Porque las aves que están en la ciudad son aves que han logrado, digamos, resistir todos esos filtros que pone el ambiente urbano, y son especies que pueden explotar muchos recursos y en parte por eso es que han logrado permanecer en la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros nos preguntamos en qué medida las plantas exóticas representan un recurso clave para el mantenimiento de la comunidad de aves nativas en un ambiente urbano como el que tenemos acá en Medellín, en la Universidad Nacional. Listo, entonces utilizamos la herramienta de la que hemos venido hablando. Construimos esta red de interacción, como les conté ahorita, más o menos durante un año, durante 15 en salidas, o cada 15 días salíamos a recorrer el campus y observábamos qué especies de aves se estaban alimentando de qué especies de plantas, y luego de un año de tener suficientes datos, entonces armamos nuestra red de interacción. Cumple con uno de los patrones emergentes que les había comentado ahorita, y es el patrón de la modularidad. O sea que las interacciones se organizan en pequeños grupos de especies que interactúan mucho más entre sí. Y resaltan mucho 3 módulos que tenemos en la parte de abajo. ¿Por qué? Resulta que las especies de plantas que están dentro de este módulo son plantas que tienen semillas o frutos secos y muy duros. Y las especies de aves que están interactuando con estas plantas son solamente especies de loros y guacamayos, ¿cierto? Entonces esto es una prueba de que las interacciones no sean al azar. O sea, hay unos mecanismos y hay unos rasgos que hacen que las interacciones se den de cierta manera y se organicen de esta manera. Por ejemplo, hay frutos que una especie diferente a una citácea no podría consumir. Solamente los loros con sus picos fuertes pueden consumir esas semillas. Entonces lo que vemos es que esas interacciones se organizan aparte en 3 pequeños módulos que tenemos resaltados ahí. Bueno, ahora sí vamos a medir cuál es el papel que cada una de las especies de plantas está desempeñando en esta red. Entonces, para eso calculamos una medida, o cuantificamos una medida que se llama medida general de centralidad. Esa medida lo que hace es que me resume otras 3 medidas, que se relacionan con la importancia de las plantas para las aves. Entonces, la primera es el grado, y para entender esto desde un punto de vista ecológico lo podemos, definir como son especies de plantas que son alimento para muchas especies de aves, ¿cierto? La intermediación son especies de plantas que sirven de alimento a aves con diferentes características. Por ejemplo, son frutos que pueden alimentar tanto a aves grandes como a aves pequeñas, a aves de pico, de pico pequeño, como aves de pico muy grande, ¿cierto? Entonces, esas plantas que están con mayores valores de intermediación son esas que logran alimentar a aves de diferentes características. Y finalmente tenemos la cercanía, que son plantas que alimentan aves que se alimentan de muchas otras especies de plantas. Es decir, son alimento de aves generalistas.
Y como vimos al principio, la mayoría de aves que están en la zona urbana son aves generalistas. Entonces estas tres medidas las resumimos en una medida general de centralidad a través de un proceso estadístico, pues que sería muy harto ponerme a explicarlo acá, pero entonces con esa medida podemos definir la importancia de las especies de plantas para mantener a la comunidad de aves. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Entonces en este gráfico lo que vemos es cada una de esas barras representa a una especie de planta. Las barras que están hacia arriba, es decir, que tienen valores mayores que 0, son las especies que son importantes, que tienen mayores valores de esa medida general de centralidad. Y las barras que están hacia abajo son las especies que no son tan importantes. Ahora, los colores de las barras lo que me indican es el rojo, que son especies exóticas, y el verde, que son especies nativas de plantas. Entonces uno diría, no, pues claro, ahí ya tenemos un patrón que la mayoría de especies que son importantes son especies exóticas. Entonces sí, efectivamente las especies exóticas son importantes para la comunidad de aves, pero resulta que es que ahí hay dos especies nativas. Entonces esas nativas que están haciendo ahí, ¿por qué están ahí? Entonces decidimos empezar a evaluar características particulares de las especies de plantas que las hacen importantes más allá de ser simplemente especies exóticas. Las especies de plantas que obtuvimos como especies importantes fueron estas: el falso pimiento, la palma areca, el bejuco negro, el frutillo, la viscofia, el falso laurel, la palma real y el pelo de agua. Las especies que están en rojo y que están marcadas con el recuadro rojo son las especies que son nativas, las demás son especies exóticas. Y si miramos con detenimiento, estas especies tienen una característica todas en común, y es la cantidad de frutos que producen, ¿cierto? Tienen cosechas muy grandes. Entonces decidimos evaluar, digamos, esa disponibilidad de recursos para las aves. Entonces, en este sentido, empezamos a evaluar, bueno, primero el hecho de que sea exótica. Entonces comparamos la importancia entre las exóticas y las nativas y vemos que no hay ninguna diferencia. O sea que el hecho de que sea exótica por sí solo no me explica esa importancia. Luego evaluamos la abundancia de las especies de plantas y bueno, aquí ya empezamos a ver unos patrones. Cuanto más abundante sea una especie de planta, más importante va a ser para las especies de aves, ¿cierto? Y finalmente evaluamos el tamaño de la cosecha, y aquí sí vemos ya algo mucho más marcado, y es que las especies que tienen cosechas muy abundantes se diferencian de las demás porque son mucho más importantes para las especies de aves en este tipo de ambiente, ¿cierto? Ahora, recordemos que esa importancia, esa centralidad, esa importancia lo que nos está diciendo es que son especies que son alimento de muchas especies, que alimentan a aves con diferentes características y que alimentan con aves generalistas, ¿cierto? Entonces, por eso es que decimos que son más importantes. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Que las plantas exóticas, sí, pueden estar jugando un papel importante en el mantenimiento de las aves frugívoras en este ambiente. Sin embargo, el simple hecho de que sean exóticas no es suficiente para explicar esa importancia. Entonces, otros rasgos asociados a esas plantas, o que esas plantas presentan, es que son muy abundantes en el campus y que además tienen cosechas muy grandes. Eso realmente es lo que las hace importantes. Lo que pasa es que muchas de las exóticas cumplen con ese requisito, pero también hay algunas especies nativas, como esas dos que vimos, el bejuco negro y el frutillo, que cumplen con esas características. Son muy abundantes y producen muchos frutos. Entonces, digamos que llegamos ahí a la conclusión de que sí, efectivamente las exóticas son importantes, pero porque son muchas y porque producen muchos frutos, ¿cierto? Bueno, el segundo ejemplo, entonces ya lo que vamos a mirar esto desde el otro lado, ¿cierto? Ya no desde el punto de vista de las plantas, sino desde el punto de vista de las aves. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que esto que les voy a mostrar hace parte de la tesis de grado de Sergio. Entonces pues aquí todo hay crédito para él, y también con el acompañamiento del profesor Juan Luis Parra, que nos ha venido, que fue el asesor de Sergio, que nos ha venido acompañando en el proceso pues de construir todo esto que les estoy contando. Entonces, en este punto quisimos evaluar cuál es la importancia de las aves frugívoras en la red de interacción, pero ya no en un ambiente urbano, sino en un ambiente natural que es un bosque en el Urabá antioqueño. Entonces, el estudio se realizó en la Estación Biológica Tulenapa, que es propiedad de la Universidad de Antioquia,
Y este sitio cuenta como con unas características muy particulares, y es que es un bosque húmedo tropical embebido o en medio de una matriz gigantesca de plantaciones de banano. Entonces, por alguna razón, este bosque se quedó ahí, pero a pesar de que tiene 146 hectáreas, está bastante aislado de cualquier otro fragmento de bosque. Entonces es, digamos, como un pequeño laboratorio que está ahí en la mitad de ese montón de bananos. Específicamente queda en el municipio de Carepa, que está más o menos a unos 60 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que observamos en este sitio es que es un fragmento de bosque húmedo tropical que, digamos, desde el punto de vista de la vegetación, conserva todavía algunos de los elementos que son típicos de este tipo de bosque, pero también observamos que existe ausencia, o la ausencia de algunas especies de aves que serían típicas de estos ambientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos preguntamos de qué manera está organizada la red de interacción entre las plantas y aves frugívoras y cuál es el papel que cumple cada especie de ave en esta organización. De igual manera que en el ejemplo anterior, entonces salimos al campo más o menos durante un año, hicimos nuestros muestreos y recopilamos información de qué especie de ave se está alimentando y qué especie de planta, y obtuvimos esta red. Es muchísimo más grande que la red urbana, pues obviamente hay muchas más especies, y también encontramos un patrón modular, o sea, que se generan pequeños módulos. Y también hubo un módulo que digamos resalta de los demás y tiene cierta importancia ecológica, y es el módulo que tenemos allá resaltado en verde. Resulta que en este módulo, las plantas que están ahí solamente están interactuando o la mayoría de aves que están en este módulo son aves migratorias, ¿cierto? Entonces, esto es otro ejemplo de que las interacciones no se dan aleatoriamente. Otra observación que tuvimos es que esta especie de planta, esta que se llama Urera pacífera, que es la que está en la foto con el muchipecoso, digamos, su pico de fructificación en el sitio coincidía con la llegada de las especies migratorias. Entonces esto nos puede dar luces de la importancia, por ejemplo, de estas relaciones, ya que la planta puede ser un recurso importante para las especies que llegan, pero esa coincidencia del pico fenológico también puede ser muy importante para la planta, porque llegan estas especies que se mueven mucho y pueden incluso dispersar las semillas bastante lejos y sacarlas incluso del fragmento de bosque en el cual se encuentran. Bueno, y ya para medir o cuantificar la importancia de cada una de las especies de aves, entonces utilizamos el mismo método, pero aquí la interpretación cambia un poquito. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar las cosas desde el punto de vista de las aves. Entonces ya el grado corresponde a aves que consumen a muchas especies de plantas. La intermediación son aves que consumen frutos de plantas con características distintas, es decir, pueden consumir, por ejemplo, frutos pequeños y frutos grandes, o frutos muy duros y frutos blandos, ¿cierto? Y la cercanía corresponde a aves que consumen plantas que son consumidas por muchas otras especies de aves, ¿cierto? Entonces, en este caso sería que consumen frutos de especies que son muy importantes para otras especies también. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente: obviamente mucho más grande, lo mismo, las especies, cada barra corresponde a una especie de ave. Las que están hacia arriba son las centrales y las que están hacia abajo son las periféricas, y dentro de las que son importantes o de las que tienen mayor grado de centralidad, entonces resaltamos o ponemos de ejemplo algunas que son la oropéndola crestada, el muchipecoso y el azulejo. Estas especies, digamos que cumplen como con ciertas características, y es que son especies bastante frecuentes, bastante abundantes en la zona de estudio, y en el caso, por ejemplo, del muchipecoso y el azulejo, se puede decir que son especies relativamente pequeñas, ¿cierto? Entonces, esas características, digamos que me están definiendo en cierta medida la importancia de las especies en esta red. Y del otro lado, de las especies que son periféricas o digamos un poco menos importantes que las centrales, entonces tenemos como ejemplo a la guacamaya verde y a la oropéndola negra, que son especies que son relativamente mucho más grandes y que en el área de estudio, en la zona de estudio, son especies que son poco abundantes, tienen abundancias muy bajas. Entonces, ya como con este panorama, entonces decidimos evaluar esos rasgos, digamos, de una manera más directa, y lo que encontramos fue lo siguiente.
que efectivamente en el gráfico de arriba vemos que a medida que las especies se vuelven o son más abundantes, son mucho más importantes dentro de la red. Pero en el gráfico de abajo vemos que el tamaño tiene una tendencia contraria, es decir, cuanto más grande es la especie de ave, menos importante es dentro de la red, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ya como, bueno, un problema, pero es que ahorita yo venía diciendo que las especies grandes son muy importantes, que porque remueven más frutos, que porque se pueden mover más, en fin, o que pueden consumir una mayor cantidad de frutos distintos. Entonces, ¿qué pasó ahí? No se nos están cumpliendo lo que nosotros esperamos de acuerdo a lo que hemos visto de las redes. Entonces, aquí ya viene como la parte triste. En 1992, Ken Redford acuñó un título que se llama Los bosques vacíos, ¿cierto? Entonces él decía que en el neotrópico existen, o muchos animales grandes están ecológicamente extintos en lugares donde la vegetación aún parece intacta. O sea, son bosques que se ven muy bonitos, pero digamos ya los animales que originalmente estaban ahí ya no están cumpliendo las funciones que cumplían antes, o puede que sí estén, pero sus abundancias son mucho más bajas de lo que eran originalmente. Entonces esto puede ser lo que está sucediendo en el bosque que nosotros estamos evaluando. Aunque todavía hay presencia de algunos tucanes, incluso de algunas pavas, sus abundancias son muy bajas, o incluso pueden haber especies que normalmente o deberían estar ahí, pero por las condiciones del sitio ya no pueden sobrevivir, como el caso de los paugiles o de algunos cotines, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá es que no es que las especies grandes no sean importantes, sino que ya hay tan poquitas o están en tan bajas densidades que ya no son capaces de cumplir con esos papeles ecológicos que tenían antes. Y sí, la red se puede mantener y ahí están las especies pequeñas que se vuelven importantes, pero entonces eso tiene consecuencias muy importantes para las especies de plantas. ¿Por qué? Porque recuerda que habíamos dicho que las especies de frutos grandes solamente pueden ser dispersadas por especies de aves grandes. Entonces, ¿qué pasa? Si ya no hay aves grandes, esas especies de plantas van a tener dificultades al momento de dispersar sus semillas y al final en problemas de reproducción, ¿cierto? Entonces, a través de la evaluación de estos patrones podemos ver particularmente cuál es el papel que está cumpliendo cada especie y si las condiciones específicas de un hábitat están afectando precisamente esos patrones tanto estructurales como funcionales. Bueno, entonces aquí llegamos a esto, que la abundancia y el tamaño corporal se relacionan con la importancia de las especies y que las condiciones de perturbación del sitio, o sea, que es un sitio fragmentado y que es un sitio aislado sobre todo, inciden mucho en la ecología de las especies, por ejemplo, disminuyendo sus abundancias. Y eso determina el papel que las especies de aves están desempeñando específicamente en esta red de interacción. Bueno, tal vez todavía no tenga una definición de complejidad, pero sí queda claro que a través de su observación y de su estudio podemos actualizar un poco nuestra visión que tenemos del mundo y de esta manera entender un poco mejor la naturaleza, ¿cierto? Entonces, dicho de otras palabras, a través de la evaluación de estos patrones podemos, digamos, entender un poco mejor, un poquito mejor la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, antes de las preguntas, bueno, todos los agradecimientos que tenemos ahí, porque es que estas cosas no se hacen pues como solos, no se hacen entre Sergio y yo, sino que hay un montón de gente pues que está ahí detrás de nosotros, nuestros grupos de investigación y un montón de gente que estuvo en campo, que nos asesoraron, que nos dieron permisos y bueno, aquí nos faltó poner el herbario de la Universidad de Antioquia, que nos ayudó mucho con la identificación de las plantas de aves. Álvaro Hidárraga, que también estuvo con nosotros en este proceso, y bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Yo quería preguntarle sobre esas redes
locales, ¿cierto? Aquí en este sector, si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de medir un poco cómo han sido afectados esos ecosistemas y cuál ha sido de pronto la resiliencia de ellos frente a esas perturbaciones tal vez de origen antrópico. Ok, bueno, de entrada lo que tenemos en la ciudad es un ecosistema completamente modificado, ¿cierto? O sea, ya hay ausencia de muchos elementos que originalmente estaban en la zona, entonces lo que observamos es que se generan nuevas dinámicas, ¿cierto? Ante la llegada, por ejemplo, de especies exóticas, las especies generalistas de aves, en este caso, han logrado, digamos, establecer nuevas relaciones que desde el punto de vista un poco más histórico no existían, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el papel que cumplen la palma areca o el falso pimiento, un azulejo no estaba acostumbrado a comer eso, ¿cierto? Pero ante esa oferta de recursos que están ahí y que él lo puede explotar, entonces se generan esas nuevas dinámicas. Yo creo que las ciudades definitivamente son como un laboratorio, ahí es donde se puede ver qué tan adaptables son las especies frente a esos cambios, y las que logran definitivamente, digamos, seguir bajo esas nuevas condiciones son las que permanecen. Otras definitivamente no soportan eso y son las que primero se van, ¿cierto? Entonces, yo creo que es difícil decir que, por ejemplo, el ecosistema urbano está perturbado. O sea, ya sabemos que está perturbado y seguramente continuamente se está modificando. Gracias, Juan Fernando, por la charla, me pareció muy chévere. Y tenía una duda sobre todo metodológica, por ejemplo, para futuros estudios. Yo entiendo que hay una limitación grande de muestreo, que pues es difícil obtener todos esos datos, pero ¿vos piensas que en el futuro uno, por ejemplo, podría incluir dentro del mismo análisis otros usos de las plantas? Por ejemplo, especies de aves que utilizan solo algunas plantas para anidar, o que las utilizan solo para el forrajeo o así. Claro, como dijimos al principio, o sea, esto incluso puede ser mucho más complejo, ¿cierto? Porque las especies de plantas no solamente interactúan con los frutos, o sea, también hay especies que se alimentan incluso de hojas, hay especies que polinizan, especies que utilizan los árboles como percha, como sitios de anidación, y sí, o sea, ya hay incluso algunos acercamientos a eso. Ya no serían redes, en este caso, lo que les dimos bipartitas, donde solamente tenemos dos grupos, sino que incluso pueden ser tripartitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la mitad tendríamos las especies de plantas, y aquí aves que utilizan esas plantas como sitios de anidación, y aves que utilizan esas plantas como fuente de alimento, ¿cierto? Entonces, ahí la cosa se va volviendo un poco más compleja, pero la herramienta también nos permitiría, digamos, evaluar en esos escenarios lo mismo, o sea, cuáles son los patrones emergentes, y podría uno empezar a analizar qué consecuencias tiene que las interacciones se organicen de esa manera, porque finalmente eso es lo más interesante, que la naturaleza no es al azar, la naturaleza no es aleatoria, o sea, esas interacciones están organizadas de cierta manera y tienen unas razones por las cuales es así, pero claro, allá se puede llegar en algún momento y hacia allá vamos. Okay, porque también me parecía chévere más como para incorporarlo dentro de los análisis, esto que llaman de diversidad filogenética, como la parte en que no es lo mismo que tengas, por ejemplo, 4 fruteros, todos zangas, o 4 fruteros de diferentes familias. Entonces, no sé si de pronto hay algún análisis que permite incorporar eso. Claro, ese aspecto también ha sido explorado, y también se han visto algunos patrones. En el caso de las redes de frugivoría, digamos que hay menos digamos, esa señal filogenética. En el caso, por ejemplo, de redes de polinización, donde las interacciones son mucho más específicas, ¿cierto? Donde, digamos, el ajuste entre los rasgos tiene que ser mucho más exacto, ahí sí se conservan que grupos filogenéticamente, digamos, relacionados interactúan con grupos filogenéticamente relacionados del otro lado. En el caso de las interacciones de estilo frugivoría, pronto no es tanto, porque pueden haber un poco más ajustes ecológicos, ¿cierto? Más que yo aprovecho que esto está ahí, y obviamente desde el punto de la diversidad filogenética como tal, pues también se podría incorporar, o sea, esto da para muchas cosas. Juan Fernando, muchas gracias. Adicionalmente a lo que acabas de decir, creo que hay otra complejidad, y es que
hay un dinamismo en la fenología de las especies, en la misma llegada de las migratorias. Entonces, creo que estas redes también son dinámicas en el tiempo. ¿Y cómo incluir ese dinamismo en el análisis de las redes? Por supuesto, o sea, lo que yo les acabo de mostrar acá es, digamos, una visión estática, ¿cierto? Esto es como una fotografía, pero también se ha visto, o también hay estudios donde precisamente hacen un seguimiento en el tiempo. Incluso no solamente en el tiempo, puede haber digamos, un análisis a través del espacio, ¿cierto? Porque tal vez hay algunas especies que interactúan, por ejemplo, un azulejo aquí puede que no interactúe con las mismas especies, no sé, más al norte, por allá en Costa Rica, ¿cierto? De pronto esas interacciones pueden cambiar. Y ese análisis espaciotemporal seguramente nos va a arrojar nuevos patrones y nuevas luces de cómo es que se están organizando, se ensamblan, se desensamblan y también incluso nos pueden hablar más acerca de la robustez, ¿cierto? Incluso de cuáles serían los efectos compensatorios, por ejemplo, si una especie se pierde. ¿Qué pasa si una especie se pierde? Simplemente sus interactuantes no se extinguen. Puede que sus interactuantes simplemente empiecen a utilizar otros recursos que entren a estar disponibles o que estaban pero que antes no usaban, ¿cierto? Entonces ese dinamismo pues obviamente también nos va a dar muchísima más información y también, o sea, estos estudios van también encaminados a mirar o hay gente que está haciendo pues precisamente eso. Aprovecho para hacer otra. No todos tenemos el nivel de conocimiento de la especie en el componente vegetal, ¿sí? Hay ejercicios de redes construidas como de personas aficionadas que puedan hacer una descripción de la planta sin necesidad de llegar a la especie, y si hay esos ejercicios, ¿muestran esos patrones emergentes? Pues no conozco ninguno, pero digamos en todo este tiempo que he estado como metido precisamente en esto, digamos que es una pregunta recurrente e incluso con Sergio hemos llegado a bueno, deberíamos aprovechar que hay tanta gente que está observando aves, ¿cierto? Y que obviamente está viendo de qué se están alimentando. Muchas veces uno cree que ya sabemos de qué se alimentan las especies, pero no, ¿cierto? Hay un montón de información nueva cuando uno se pone precisamente a ver esto. O sea, que yo conozca no existe ningún proceso, pero sería muy interesante empezar como a recopilar toda esa información que se está produciendo todos los días con el avistamiento de aves y todo esto, ¿sí? O sea, sería cuestión como de organizarnos y mirar qué se puede rescatar y qué se puede aportar a partir de estas observaciones, que seguramente habrá mucho que aportar. Mi pregunta va más relacionada hacia un patrón que ustedes mostraron en aves, en Turinapa, ¿sí? Y una conclusión que ustedes sacaron fue que las especies más grandes eran menos importantes y las especies pequeñas eran más importantes dentro de esa red de interacción. Quizás eso no se deba a que el rango de hogar de las especies pequeñas es más pequeño y el de las especies más grandes es más grande, obviamente. Por lo tanto, uno podría, y que la mayoría de las especies son pequeñas y hay pocas grandes, no se podría pensar de que esas especies grandes no es que no sean importantes, sino que a ese nivel o a esa escala no sean importantes, sino una escala más grande. Sí, o sea, definitivamente la escala está presente en todas las cosas que uno haga. Sin embargo, digamos que Tulenapa es un lugar, digamos, muy especial. O sea, ¿por qué? Porque es que es un lugar aislado. Está rodeado de esa matriz gigantesca de bananos. Entonces, lo que vos decís tiene mucho sentido. O sea, puede haber algunas especies que simplemente grandes, que tienen la capacidad, digamos, de sobrepasar esa matriz y llegaron, comieron los fruticos y siguieron para otro lado, ¿cierto? Pero hay otras que no podrían incluso, digamos, sobrepasar esa barrera tan grande. Por ejemplo, los paujiles necesitarían de una cobertura continua, pues, como para poder llegar a estos sitios. O sea, puede que eso se esté dando, pero también seguro se está dando que hay unas especies que definitivamente ya no pueden estar ahí, que seguramente estaban cumpliendo funciones muy importantes. Aquí tenían otra compañera, ¿sí? En estos bosques donde hay alta biodiversidad, mi pregunta es, en base a lo que tú planteaste, ¿cómo coexisten o se separan
ecológicamente aquellas especies que tienen unos rangos funcionales parecidos a la hora de intervenir en el fruto para comerlo. A ver, si te entiendo es cómo hay una partición de nichos. Ok. En zonas de alta diversidad, entonces las especies, lo que observamos por ejemplo en los patrones de modularidad, ¿cierto? Es que hay ciertas especies que están interactuando con ciertas especies del otro grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la red que analizamos acá en el campus universitario, hay especies de frutos que son muy duros, que son secos, como frutos de ceiba, como frutos de algunas palmas, ¿cierto? Que no pueden ser consumidos por ciertas especies de plantas. Entonces ya el hecho de que esos frutos tengan ciertas características, digamos que ya está generando una separación de cuáles son las posibles especies que pueden interactuar con ellos, ¿cierto? Entonces de esa manera ya empieza a haber como una cierta partición en la utilización de los recursos. Y lo mismo, pueden haber especies de aves, por ejemplo, que son muy específicas del sotobosque, entonces están utilizando los recursos que están más en esa zona que otras especies que de pronto forrajean más en el dosel. Entonces la misma estructura de los bosques y las características particulares de las especies con las cuales interactúan me empiezan a generar como esa partición de nichos y de esa manera pues generar unos patrones donde haya una mayor diversidad. Buenas tardes, aquí una pregunta del público que nos está viendo por internet. Dice, ¿se podría desarrollar proyectos de deforestación o reforestación con especies vegetales exóticas utilizadas por las aves con la finalidad de crear mayor número de microhábitats para las mismas? Ok, bueno, con las especies exóticas hay que ser un poco cuidadosos, o ser muy cuidadosos, porque hay muchas especies de estas que pueden incluso llegar a ser especies invasoras, ¿cierto? Entonces, mientras estemos en un, ecosistema más o menos controlado como la ciudad o como el campus universitario, donde continuamente hay mantenimiento y donde seguramente las especies o las plántulas que se establecen no son precisamente producto de la dispersión de las aves, sino más bien que son, individuos plantados, ahí no habría ninguna dificultad. Pero si empezamos a llevar, por ejemplo, estas especies exóticas a un lugar un poco donde ya no hay tanto control, podríamos tener dificultades con las especies invasoras. Yo creo que más importante que utilizar a las especies exóticas sería identificar cuáles son las especies nativas que cumplen como con ciertas características, como por ejemplo que tengan cosechas muy grandes, que sean importantes para las aves, ¿cierto? Entonces si se hace reforestación y si digamos esas especies permiten que sean especies utilizadas en reforestación, sería muy interesante porque además de ofrecerle esos recursos a las aves, estaríamos garantizando que las aves empezarían a ser dispersores y empezar a plantar de esas plantitas por muchas partes a través de sus defecaciones. Muchas gracias. Les vamos a pedir que nos tengan paciencia 5 minutos mientras hacemos el montaje del panel con los profes y con los niños. Entonces, si quieren, pues se paran un segundo, nos dan 5 minuticos. Y también les queremos hacer mucho énfasis en que por favor se queden para la